En la quietud que precedió al mayor sacrificio de la historia de la humanidad, se libró una batalla invisible. No estaba en el accidentado camino hacia el Gólgota, ni en los tribunales de los hombres, sino en el corazón del Hijo de Dios. La tentación final de Jesús no fue simplemente una prueba externa, fue la culminación de cada prueba espiritual, un momento que moldearía el destino eterno de la humanidad. ¿Cuál fue esta última gran tentación? ¿Por qué fue más profundo que cualquier otro anterior? ¿Y qué podemos aprender de ello? Antes de comprender la naturaleza de su tentación final, es esencial preparar el escenario. Jesús ya había soportado las tentaciones directas de Satanás en el desierto, Mateo 4, 1, 11. Cada una de estas pruebas buscó explotar la debilidad humana, el hambre, el orgullo y el deseo de poder. Sin embargo, había vencido, no mediante demostraciones de poder, sino mediante una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Sin embargo, esa victoria no marcó el fin de los planes de Satanás. Más bien, fue solo el comienzo. Cada paso que Jesús daba hacia su propósito final encontraba una oposición cada vez mayor. Había enfrentado los murmullos de incredulidad, el rechazo de su propio pueblo y las crecientes sombras de traición y conspiración. Aún así, la prueba más grande aún estaba por llegar. A medida que se acercaban las últimas horas de su ministerio terrenal, Jesús se retiró a un lugar de soledad, el jardín de Getsemaní. Este no fue un retiro cualquiera, fue el terreno sobre el cual él lucharía con el peso de su llamado. El jardín en sí tenía un profundo significado. Era entre los olivos, al amparo de la noche, donde el destino de la humanidad pendía de un hilo. El mismo nombre Getsemaní significa prensa de aceite, un símbolo apropiado para el peso aplastante que ahora lo presionaba. Fue aquí, bajo las ramas antiguas, donde Jesús experimentó la medida total del dolor, un dolor tan profundo que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo, Lucas 22:44. Cayó de rodillas, con el alma abrumada por el dolor. La noche estaba en silencio, salvo el susurro de las hojas y los murmullos lejanos de los discípulos, a quienes había pedido que velaran con él. Sin embargo, no pudieron comprender la profundidad de su angustia. 3 veces regresó con ellos, solo para encontrarlos dormidos, ajenos a la batalla que se libraba dentro de él. Fue en este aislamiento que Jesús enfrentó su mayor conflicto interno, la elección entre la obediencia divina y el sufrimiento humano. El peso del pecado del mundo presionaba sobre él, no como una simple carga de tristeza, sino como una fuerza aplastante que buscaba quebrarlo. El sufrimiento que soportaría no sería solo tormento físico, sino el pleno derramamiento del juicio divino sobre el pecado. Por primera vez en la eternidad, el Hijo experimentaría la separación del Padre, un pensamiento más agonizante que los inminentes clavos y espinas. La tentación fue sutil, pero profunda. En el desierto, Satanás lo había tentado a convertir las piedras en pan, a saltar desde el pináculo del templo, a reclamar los reinos del mundo a cambio de adoración. Ahora, la voz de la tentación volvió a susurrar, no en la forma de un adversario externo, sino en el temor silencioso que se apoderó de su alma humana. ¿Podría haber otra manera? ¿Podría lograrse la redención sin el sufrimiento de la cruz? Si alguna vez hubo un momento para la intervención divina, fue ahora. Sin embargo, ningún ángel apareció para librarlo. Ninguna voz del cielo tronó para tranquilizarla. Solo silencio y el peso apremiante de la decisión que tiene ante él. Él oró: Padre,
si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Con esta única declaración, la lucha alcanzó su clímax. La copa de la que habló no fue una prueba ordinaria, fue la medida total de la ira de Dios contra el pecado. Esta fue la copa predicha por los profetas, la que hizo tambalear a las naciones, la copa del juicio y la desolación, Isaías 51 horas y 17 minutos, Jeremías 25 horas y 15 minutos. Beberlo significaba un abandono total, llevar en sí mismo el castigo destinado a toda la humanidad. La tentación era clara, podía rechazar la copa, alejarse del sufrimiento y dejar que la humanidad cargara con su propio destino. Sin embargo, él eligió otra cosa. Su sumisión no fue una resignación pasiva, sino una obediencia activa. A diferencia de Adán, que había cedido a la tentación en otro jardín, Jesús se mantuvo firme. Donde el primer hombre se aferró a la divinidad y cayó, el Hijo de Dios se humilló hasta la muerte, para que muchos pudieran vivir. Romanos 5:19. Los ecos del Edén resonaron en Getsemaní, pero esta vez el resultado fue diferente. El engaño de la serpiente una vez condujo a la muerte, ahora, mediante la obediencia de Cristo, la vida sería restaurada. Entonces, se apareció un ángel para fortalecerlo. Lucas 22:43. Esto no fue liberación, sino sustento divino. El cielo no le quitó la carga, pero le proporcionó la fuerza para soportarla. El tiempo de oración había pasado. La noche de la angustia iba dando paso al amanecer de la redención. A lo lejos, las antorchas parpadeaban entre los árboles. El clamor de pasos que se acercaban señaló la llegada de quienes buscaban su vida. El traidor caminaba al frente, con el rostro envuelto en sombras y el corazón endurecido por 30 monedas de plata. Sin embargo, Jesús no huyó. Él no se resistió. La lucha se había dirimido en lo más profundo de Getsemaní. Había elegido la obediencia y ahora recorrería el camino que se le había puesto delante. Mientras Jesús se arrodillaba en el huerto de Getsemaní, rodeado de olivos centenarios, el peso de lo que le esperaba presionaba sobre él como una piedra aplastante. La noche estaba en calma, pero dentro de su alma, una tormenta azotaba. Durante mucho tiempo había predicho su sufrimiento, hablando tanto con parábolas como con palabras sencillas, pero ahora, a medida que se acercaba el momento, toda la profundidad de lo que estaba por venir se apoderó de él. Los discípulos, cansados por el dolor, lucharon por mantener los ojos abiertos, sin darse cuenta de la batalla cósmica que se desarrollaba ante ellos. Pero Jesús, sabiendo lo que debía hacer, se separó de ellos y cayó de rodillas. Las palabras que pronunció revelaron una agonía más profunda que la carne y los huesos. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí, en esta simple pero profunda súplica, estaba la prueba definitiva. La copa que tenía delante no era un sufrimiento ordinario, fue la medida plena de la ira divina contra el pecado. Era el peso insoportable de la culpa, el abismo inmensurable de la separación del Padre, el peso espiritual de cada transgresión cometida desde el principio de los tiempos. El que no conoció pecado, estaba a punto de convertirse en pecado por el mundo. 2 Corintios 5:21. No había miedo en su voz, solo tristeza. No fue el temor de que los clavos le perforaran las manos, ni el azote que le desgarrara la carne lo que más le afligía.
Muchos habían sufrido la crucifixión antes y muchos la sufrirían después. Pero nadie había soportado jamás lo que él estaba a punto de llevar. Ningún hombre, ningún ángel, ni siquiera el más fuerte de los seres creados pudo resistir la ira que iba a ser derramada. Solo el Hijo de Dios podría soportar tal cosa y, sin embargo, incluso él, en su humanidad, sintió el peso de la prueba. Este fue el momento de la decisión. La tentación no fue de rebelión ni de infidelidad. Fue la tentación de dar la espalda, de evitar el horror que se avecinaba, de buscar otro camino. ¿Había otro camino hacia la redención? ¿Podría satisfacerse la justicia divina sin el sufrimiento del Hijo? Si hubiera otro camino, el Padre lo habría provisto. Sin embargo, no llegó ninguna respuesta, solo el silencioso decreto de la necesidad. Y así, en ese santo momento, Jesús eligió la sumisión. Eligió la obediencia. Eligió el amor. Su sumisión no fue una resignación pasiva sino un abrazo activo de la voluntad del Padre. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras destrozaron la oscuridad. En ellos, demostró que la fe no se trata de evitar el dolor, sino de confiar en el propósito detrás de él. Esta fue la lección que resonó en el jardín, la lección que lo llevaría al Gólgota. La misma lección que llama a todo creyente a confiar en el plan de Dios, incluso cuando éste lo lleva a través del valle del sufrimiento. En ese momento, apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, Lucas 22:43. No fue para cambiar el resultado, ni para rescatarlo de su camino, sino para darle la fuerza para recorrerlo. Esta fue la misericordia del Padre, no al quitar la carga, sino al brindar la gracia para soportarla. Y dicho esto, Jesús se levantó de la oración, resuelto, inquebrantable. La batalla interior había sido ganada y ahora comenzaría la batalla exterior. Regresó con sus discípulos y los encontró dormidos, agotados por el dolor. Incluso en esto había un reflejo de la fragilidad de la humanidad. ¿Cuántas veces flaqueamos en la oración, agobiados por las cargas de la vida? ¿Con qué frecuencia dejamos de vigilar en los momentos más importantes? Sin embargo, Jesús, aunque solo en su sufrimiento, no los reprendió con ira. En cambio, les instó, levántense y oren para no caer en tentación, Lucas 22:46. Incluso en su momento de mayor agonía, su preocupación no era por él mismo, sino por aquellos a quienes amaba. Había llegado la hora. Se oyó un sonido distante de pasos y antorchas parpadeando en la oscuridad. El traidor estaba cerca. El camino de la obediencia avanzaba y Jesús, habiéndose entregado completamente a la voluntad del Padre, estaba dispuesto a recorrerlo. Mientras Jesús colgaba de la cruz, el peso del pecado del mundo presionaba sobre él, no solo en un sentido espiritual, sino también en las voces burlonas que lo rodeaban. El aire estaba cargado de burla, un coro de incredulidad y burla de aquellos que lo miraban, pero solo veían a un hombre derrotado. Se burlaron, sus palabras estaban llenas de desprecio, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:40. Aquí había una tentación no muy diferente a la que había enfrentado en el desierto, una invitación a probarse a sí mismo, a demostrar el poder divino en términos humanos. El desafío era claro. Los líderes religiosos, los soldados romanos, incluso los crucificados junto a él, todos hicieron eco del mismo grito despectivo, si él era verdaderamente el Cristo, que se salve a sí mismo.
¿No era esta la misma voz que una vez susurró en el desierto, instándolo a convertir las piedras en pan, a arrojarse desde lo alto del templo, a tomar dominio sobre los reinos del mundo? Ahora, en sus momentos finales, la voz del enemigo salió de la boca de los hombres, ofreciendo una última oportunidad para abandonar el sufrimiento y afirmar su realeza de una manera que el mundo pudiera entender. La tentación fue insidiosa. Tenía el poder de hacer exactamente lo que exigían. En una sola palabra, los clavos podrían haberse caído, el cielo podría haberse abierto con el fuego divino, la tierra misma podría haberse tragado entera a sus verdugos. Legiones de ángeles estaban listas, esperando solo su orden. Un solo acto de su divina voluntad podría haber destrozado la burla, silenciado a los acusadores y establecido su gobierno en una innegable demostración de poder. Pero ese no era su propósito. No fue el poder lo que lo mantuvo en la cruz. Fue amor. La mayor fortaleza no se encuentra en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de perdurar. Su misión no era demostrar su identidad mediante el espectáculo, sino cumplir la voluntad del Padre. Si él se hubiera salvado, la humanidad habría seguido perdida. Las voces que le pedían que descendiera de la cruz estaban ciegas a la verdad, su permanencia fue la prueba misma de quién era él. A sus ojos, un Mesías debía ser un conquistador, una figura poderosa que derrocaría a los opresores y reinaría con esplendor terrenal. Pero Jesús no era el rey que esperaban. No había venido para reclamar un trono de oro, sino para sufrir por la redención de la humanidad. Estaba ganando una batalla invisible a los ojos humanos, no contra Roma, sino contra el pecado mismo. La cruz no era una señal de derrota, era el camino hacia la victoria. Su poder se reveló no en el escape, sino en la resistencia. Su silencio ante las burlas fue una declaración de fuerza. La verdadera prueba del poder es la moderación, la capacidad de permanecer firme cuando cada fibra del cuerpo clama por alivio. No habló, no porque no pudiera responder, sino porque no quería desviarse de su propósito. Estaba completamente rendido a la voluntad del Padre, y ninguna tentación, ninguna burla, ninguna agonía pudo desviarlo del camino que había elegido. La estrategia del enemigo no había cambiado desde el principio. En el jardín, había tentado a Eva con la idea de tomar el control, de alcanzar la divinidad a través de la desobediencia. Había traído a los hombres a lo largo de la historia con la promesa de poder, el atractivo de demostrar su valía a través del dominio. Pero Jesús invirtió el patrón. Su autoridad no consistía en tomar el poder sino en deponerlo. Al negarse a actuar por interés propio, rompió el ciclo de pecado que había atrapado a la humanidad desde la caída. La oscuridad se hizo presente mientras él permanecía en la cruz. Las voces de desprecio no cesaron, pero ya no importaban. La batalla estaba llegando a su clímax, no en la forma de una fuga milagrosa, sino en el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. El mundo no pudo entenderlo. No podían ver que aquello de lo que se burlaban, su negativa a salvarse, era el medio por el cual podían ser salvos. Su victoria no fue bajar de la cruz. Fue permanecer en ello. Y a medida que pasaban las horas, mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, la verdad de esa victoria pronto se revelaría. El cielo se oscureció y una extraña quietud se apoderó de la tierra. El peso de toda la creación parecía descansar en un momento, el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, sintió toda la fuerza de la separación del Padre.
Esta fue la culminación de su sufrimiento terrenal, la prueba final y más agonizante. Suspendido entre el cielo y la tierra, aquel que nunca había conocido el pecado ahora cargó con todas las consecuencias del mismo. Y en ese peso insoportable, pronunció palabras que aún resuenan a través de los siglos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este no fue un grito ordinario de desesperación. No era simplemente la voz de un hombre que soportaba tormento físico, ni tampoco una súplica nacida del miedo. Era la voz de aquel que había existido desde la eternidad pasada en perfecta unión con el Padre, ahora sumido en las profundidades del aislamiento. El dolor de la cruz fue insoportable sin medida, pero no fueron los clavos, las espinas o los azotes los que causaron este grito tan angustioso. Era la realidad de la separación divina. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo fue abandonado, no por culpa suya, sino porque voluntariamente había tomado sobre sí los pecados del mundo. En ese momento, la tentación fue profunda. Tenía el poder de poner fin al sufrimiento, de convocar a los ángeles en su ayuda, de descender de la cruz y silenciar a sus acusadores. Las voces que antes se habían burlado de él: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:40, ahora estaban en silencio, pero su desafío persistía. La oportunidad de escapar siempre estuvo a mi alcance. Pero si hubiera cedido, el precio de la redención habría quedado impago. La humanidad todavía estaría perdida. Los cielos seguirían cerrados. Sin embargo, Jesús no se dio la vuelta. No buscó alivio. Él permaneció, soportando la pena completa que exigía la justicia. Y al hacerlo, reveló un amor más allá de toda comprensión, un amor dispuesto a soportar lo impensable para que otros pudieran vivir. Este fue el momento en que los pecados de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, convergieron en un solo hombre. Cada traición, cada acto de violencia, cada engaño, cada injusticia, cada pensamiento oculto de maldad, todo fue depositado sobre él. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El peso de la ira divina fue derramado y el Cordero de Dios lo soportó voluntariamente. La oscuridad que cubría la tierra era más que una señal de muerte inminente, era un reflejo de la batalla cósmica que se desarrollaba. La luz y la oscuridad chocaron y, por un momento, pareció como si la oscuridad hubiera ganado. Podría haber rechazado el sufrimiento, pero no lo hizo. Podría haber rechazado la copa, pero la bebió hasta la última gota amarga. No clamó por liberación, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. En cambio, gritó en las profundidades del abandono, experimentando lo que ninguna alma había conocido jamás, una completa separación del Padre. Y, sin embargo, incluso en este momento de desolación, sus palabras apuntaban a una verdad mayor. El grito de abandono no fue el grito de derrota, sino el cumplimiento de la profecía. El Salmo 22, escrito siglos antes, había predicho este mismo momento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Cada detalle del Salmo hizo eco de su sufrimiento, revelando que incluso en su abandono, el plan de Dios se estaba desarrollando exactamente como se había predicho. Es aquí donde el misterio se profundiza. ¿Cómo podría romperse la eterna comunión entre Padre e Hijo? ¿Cómo podría aquel que declaró: yo y el Padre uno somos,
Juan 10:30, sentirse ahora abandonado? La respuesta está en la naturaleza misma de la redención. El pecado separa. El pecado corta el vínculo entre Dios y el hombre. Y Jesús, aunque sin pecado, asumió esa separación para que aquellos que creen en Él nunca tuvieran que experimentarla. Él soportó lo que merecíamos para que pudiéramos recibir lo que solo Él podía dar, la reconciliación con el Padre. El horror de este momento estaba más allá de la comprensión humana. Los ángeles que lo habían adorado desde los albores de la creación observaron en silencio y asombro. La tierra misma tembló. El velo del templo, que durante siglos había separado el lugar santísimo del pueblo, era un símbolo de la gran división entre Dios y el hombre. Pero algo estaba a punto de cambiar. En su sufrimiento, se estaba forjando un nuevo pacto, uno que alteraría para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Esta prueba final no fue solo una prueba de resistencia, sino una prueba de amor divino. ¿Permanecería fiel incluso ante la desolación total? ¿Llevaría en la carga hasta su amargo final? La respuesta fue evidente en su silencio, en su negativa a salvarse a sí mismo. Permaneció en la cruz, no porque fuera impotente, sino porque estaba decidido. Decidido a redimir. Decidido a cumplir la misión que le ha confiado el Padre. Decidido a traer luz a la oscuridad. Y así, en su abandono, aseguró nuestra aceptación. En su sufrimiento, Él ganó nuestra salvación. En su mayor agonía, logró la mayor victoria. Esta fue la prueba definitiva, la tentación final, abandonar el sacrificio, alejarse del dolor. Pero Jesús permaneció. Y debido a que lo hizo, las puertas del cielo se abrieron, la maldición del pecado fue rota y el poder de la muerte fue destrozado para siempre. Había llegado el momento en que el peso del pecado cayó sobre él y, sin embargo, sus últimas palabras resonaron no con desesperación, sino con triunfo. Consumado es, Juan 19:30. Para quienes se quedaron quietos, su muerte pudo haber parecido el fin de la esperanza, el silenciamiento de una voz que había conmovido al mundo. Sin embargo, en los reinos invisibles, estas palabras resonaron con victoria. La misión se había completado, la deuda se había pagado y las cadenas del pecado y la muerte se habían roto para siempre. La oscuridad había cubierto la tierra, un velo de luto extendido sobre la creación misma. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, e incluso aquellos que se habían burlado de él quedaron asombrados. Había ocurrido algo más allá de la comprensión humana. No fue simplemente la expiración de la vida sino la realización de un propósito divino. La batalla más grande no se libró con espadas ni ejércitos sino con obediencia hasta la muerte. Y en esa obediencia se aseguró la victoria final. Existía la tentación, incluso en los momentos finales, de abandonar el sufrimiento, de bajar de la cruz, de probar su divinidad mediante la autoconservación. Pero la mayor prueba de su naturaleza divina no fue evitar la muerte, sino abrazarla por el bien de la humanidad. Su poder se reveló no al escapar del sufrimiento sino al conquistarlo, no al preservar su propia vida sino al entregarla para que otros pudieran vivir. Fue una lección que resonará a lo largo de la historia. La verdadera victoria no siempre se encuentra en evitar el dolor sino en perseverar a través de él. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de sufrimiento se convierte en una oportunidad para recorrer el camino que recorrió Jesús, confiar en que la voluntad de Dios, aunque misteriosa, conduce a la gloria. Los que lo habían seguido, los que habían creído,
ahora enfrentaban su propia tentación. ¿Verían su muerte como un fracaso? ¿Abandonarían la fe que les había dado un propósito? ¿O entenderían que este no era el final, sino el cumplimiento de una promesa mayor de la que aún habían realizado? En ese momento sagrado, el silencio de la tumba pareció burlarse de la esperanza que se había encendido. Pero para aquellos que miraron más profundamente, que escucharon con los oídos de la fe, había algo más. Un susurro, una certeza más allá de las palabras. Este no fue el final. La historia no había terminado. La tentación final había sido vencida y en su lugar se habían puesto los cimientos de la salvación. Y así, la lección perdura para todos los que buscan seguir sus pasos. Cuando el peso de las pruebas se apodere de ti, cuando el sufrimiento amenace con consumirte, cuando cada voz clame por abandonar la fe, recuerda las palabras pronunciadas en la cruz. Está terminado. No un grito de desesperación, sino de triunfo. No es un final, sino un comienzo. Porque en su sacrificio, Él abrió un camino a través de la oscuridad, guiando a todos los que creen a la luz eterna. La tentación final de Jesús no fue un momento de debilidad sino la demostración definitiva de la fuerza divina. Su elección de soportar el sufrimiento en lugar de escapar de él nos enseña la mayor lección de fe: la obediencia a Dios es el verdadero camino hacia la victoria. Cuando enfrentemos pruebas, que recordemos su compromiso inquebrantable con la voluntad del Padre y que eso nos inspire a mantenernos firmes en nuestros propios momentos de prueba. A través de la prueba final de Jesús, encontramos esperanza, redención y la seguridad de que, al final, el plan de Dios siempre sale victorioso. Amén.